Muy buenos días, bienvenidos al módulo 1 de Biología y Ecología del Güiro Flotador del Comité de Manejo de Bahía Chasco. Mi nombre es Manira Matamala y voy a relatarles este video. Una pregunta: ¿cuáles son las características de la biología del güiro que debe considerar el comité para lograr una explotación sostenible? Primero, partimos con algunas definiciones. ¿Qué son las algas? Las algas son organismos simples que hacen fotosíntesis, son de agua dulce y salada, no son plantas. En la fotosíntesis, la célula encargada de la fotosíntesis en las algas absorbe dióxido de carbono, luz solar y agua, y produce oxígeno y energía en forma de glucosa, como azúcares. ¿Cómo ocurre en esta imagen del lado derecho? Tenemos el agua más el dióxido de carbono, el CO2, con la energía de la luz solar, la planta y las algas producen oxígeno y crecen. ¿Cómo es la estructura de las algas? Las algas, a diferencia de las plantas terrestres, no tienen raíces, sino que tienen discos de adhesión. No tienen tallos, sino que tienen estipe. No tienen hojas, sino que tienen láminas y frondas. Son diferentes. Tenemos algas microscópicas y macroscópicas. Las microscópicas son muy pequeñitas, unicelulares, una sola célula, y no podemos verlas con el ojo desnudo. Solamente podemos verla con microscopio o lupa. En cambio, las macroscópicas, las macroalgas, son las grandes, las que se cosechan o de importancia comercial. ¿Dónde se distribuyen las macroalgas? Bueno, hay un gradiente a medida que aumenta la profundidad, ¿cierto? Podemos encontrar distintos tipos de macroalgas. ¿De qué va a depender dónde se distribuyen? De la cantidad de luz que llegue a la costa marina. ¿Cuántos tipos de algas existen? Bueno, hay tres grandes grupos: las algas verdes, clorofítas, las algas pardas, que se llaman feófitas, y las algas rojas o rodófitas. Todas poseen clorofila y sus colores se deben a la presencia de distintos tipos de pigmentos. Recuerden que la clorofila es la sustancia que permite a las plantas y a las algas absorber luz solar y convertirla en energía utilizable. Acá tenemos fotografías de algas rojas, algas verdes y algas pardas en la costa de Chile. La fotografía que ven acá, ¿cierto? Podemos ver distintos tipos de algas: algas rojas, algas verdes, algas pardas, como los güiros, las lugas, el pelillo, etc. ¿Cómo se distribuye a lo largo de Chile el güiro flotador o Macrocystis pirifera, que tiene dos morfos, la integrifolia y la pirífera? El güiro flotador integrifolia se distribuye desde Arica a Valparaíso y la pirífera desde O'Higgins hasta Magallanes. También podemos ver en esta fotografía que hay distintas especies de Macrocystis que se distribuyen a lo largo del mundo. Es una especie de amplia distribución mundial. Otra pregunta importante: ¿cómo se reproduce el güiro? El güiro tiene un interesante ciclo de vida que tiene dos formas distintas. Una, que es una macroscópica, en la que vemos, la que se cosecha, es una planta asexuada, donde no hay planta femenina ni masculina, sino que esta planta se llama esporofito, es la que vemos ahí. Y por otro lado tenemos otra forma de planta que es microscópica. Eso se llaman gametofitos. Ahí tenemos plantas femeninas y masculinas, donde en estas plantas interviene el sexo. ¿Cómo podemos ver estas plantas femeninas y masculinas en el güiro? Porque son microscópicas, no las vemos, solamente las podríamos ver con el microscopio. Estas están pegaditas en las rocas de la zona costera. Ahí tenemos fotografías de las plantas femeninas y masculinas del güiro, son microscópicas. ¿Qué tan microscópicas son? ¿Qué tan pequeñitas son que no las podemos ver? Esto ocurre normalmente en invierno, otoño-invierno. Estas plantas son tan pequeñitas, imagínense, como 10 veces más pequeñas que un pelo humano. De ese tamaño son. Acá tenemos el ciclo de vida del güiro flotador, donde podemos ver la planta grande, ¿cierto? Y hay unas hojas abajo de la plantita que se llaman soros, y ahí es donde se genera la estructura reproductiva
y aparecen las zoósporas. Estas zoósporas que nadan se fijan al sustrato rocoso, se fijan en la roca y dan origen o a una planta femenina o a una planta masculina, microscópica, muy pequeña, donde hay fecundación luego y se genera nuevamente una planta juvenil o esporofito y esta crece, crece, crece hasta ver un esporofito, que es la planta que se cosecha, la adulta. Acá podemos ver en estas hojas de la izquierda una pequeña diferenciación de color en las hojitas de güiro, donde en esas zonas más oscuras de donde se generan las estructuras reproductivas, donde aparecen las zoosporas. Esas zonas se llaman soros. A la derecha tenemos las plantas femenina y masculina microscópicas que, como les decía, son muy pequeñitas y tienen la décima parte de tamaño de un pelo. Entonces, por eso no las podemos ver. Esto ocurre, estas plantitas pequeñas, microscópicas, que son la femenina y masculina, que dan origen a las otras plantas grandes que se cosechan, ocurren en invierno y verano. Observado con la presencia de estructuras reproductivas de juveniles entre 6 y 9 meses. O sea, recién como entre los 6 y 9 meses, las plantas empiezan a reproducirse, los esporofitos. Pero lamentablemente no se ha podido estimar una talla mínima de madurez sexual para los güiros flotadores, porque las algas son especies muy plásticas. Otro tema, ¿qué es una cadena trófica? La cadena trófica, ¿cierto?, describe un proceso de transferencia de sustancia nutritiva a través de diferentes especies de la comunidad. Por ejemplo, tenemos los productores primarios abajo, que son las algas, pueden ser microalgas o macroalgas, pequeñas o grandes. A su vez, ¿quién se come las algas? Los consumidores primarios. A los consumidores primarios como jaiba, langostina, etcétera. ¿Quién se los come? Pueden ser los peces, etcétera. A las algas también se las comen los erizos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, una cadena trófica es cómo se distribuye la energía de un estado a otro, de un estrato a otro. En el fondo, qué planta o qué organismo marino es alimento del otro, etcétera, o que le aporta para que el otro viva. Acá tenemos una pequeña trama trófica de una zona costera donde el origen son las algas. Los chitones comen algas, a los chitones se los comen las estrellas, son alimentos de las estrellas, los locos comen picorocos, pueden comer choritos, pueden comer pibres, comen jaiba, etc. Entonces, todo está interconectado en este tipo de alimentación, ¿sí? Las algas son productores primarios y son la base de cualquier cadena trófica y de cualquier ecosistema en el mar. Entonces, ¿cuál es el logro ecológico que tienen los güiros? ¿Qué beneficios te reconocen estas especies? Pueden formar bosques, grandes bosques, que son refugio para muchas especies de organismos, para reclutamiento de especies nativas, como por ejemplo erizos, jaiba, locos, etcétera, peces. Los bosques de macroalgas tienen muchos servicios ecosistémicos al planeta y al cualquier sector costero. Como ya dijimos, producen oxígeno. Las algas marinas realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno. Son alimento para muchas especies, peces, moluscos, crustáceos, etc. Y también nosotros los seres humanos. También son hábitats de refugio, ya lo dijimos, para muchas especies como cría, reproducción de peces. Un bosque de güiro puede llegar a tener hasta 150 especies. También ayuda mucho a la protección costera para estabilizar el suelo y reducir el impacto de las olas y las mareas en la costa. También pueden filtrar el agua, purificar el agua porque absorben nutrientes para que ellas crezcan. Entonces si pueden en algún sector, como a lo mejor cerca de una salmonera, puede haber exceso de nutrientes por el alimento. De hecho, los salmoneros lo están utilizando mucho para poder filtrar los nutrientes en el agua y evitar así los bloom o masivos de microalgas. También se utiliza como en alimento y biotecnología, como medicamentos, cremas, pastas de dientes, etcétera, ¿sí? Y también es importante los bosques de macroalgas para la captura de carbono, o sea, pueden ayudar a capturar el dióxido de carbono que está en la atmósfera y ayuda a mitigar de esta forma el cambio climático porque almacenan carbono en los océanos. Otro tema importante, las varazones, aparte de ser un beneficio económico para la recolección, ¿qué más ayuda en el ecosistema? Bueno, ayuda al ciclo de nutrientes porque degradan las biomasas de macroalga varada, por lo tanto, aquí se degrada la biomasa, entonces puede aportar nutrientes al ecosistema costero. Puede ser
servir de hábitat de refugio para muchas especies, como este animalito que tenemos al lado, que es un anfípodo. Protección contra la erosión también de la costa. Alimentación de animales costeros y también regulan temperatura. ¿Qué requieren los güiros para crecer? ¿De qué factores dependen? Bueno, hay variables ambientales importantes como la temperatura, la luz, ya lo dijimos, nutrientes en el agua, nitrato, fosfato, es muy importante para que crezcan porque son vegetales, algas. Salinidad. ¿Cuánto puede crecer un güiro en un año? ¿Qué tamaño alcanzan? Bueno, esta alga macrocystis puede llegar a medir hasta 70 metros de largo en el sur de Chile, duplicando el tamaño de la ballena azul, y en condiciones óptimas puede lograr tasas de crecimiento de hasta cerca de 50 centímetros diarios. Ahora, en Bahía Chasco específicamente se estima que puede haber una tasa un poco más lenta, como 3, 4 centímetros diarios. Hay unos fenómenos ambientales, ¿cierto?, que pueden afectar las praderas de güiro. Uno de ellos es el niño y la niña. ¿Cómo le impacta a los güiros? ¿O qué es el niño? Bueno, el fenómeno del niño es un evento climático natural que afecta las condiciones meteorológicas en diversas partes del mundo, incluyendo Chile. Los güiros pueden verse afectados por este fenómeno. ¿Por qué? Porque hay aumento en la temperatura del agua, cambio en la disponibilidad de nutrientes, que son importantes para las algas. Impacto en la biodiversidad, puede aumentar los herbívoros que se comen las algas. Puede haber una mayor exposición a eventos climáticos extremos, como marejadas. Se ha visto, ¿cierto?, que el fenómeno del niño disminuye la densidad de algas adultas, puede bajar la tasa de crecimiento y el aumento de la mortalidad. También una inviabilidad en el reclutamiento de nuevas plantitas, nuevas algas. Por otro lado, tenemos el cambio climático. ¿Cómo puede afectar a los güiros el cambio climático? Porque ¿qué ocurre con el cambio climático? Se ha visto, ¿cierto?, que hay aumento de marejada, aumento del nivel del mar, un aumento en la acidificación del océano, un aumento en la temperatura del mar. Por lo tanto, ¿qué impacto produce esto en los güiros? Bueno, la acidificación de los océanos afecta diferentes procesos, como la fotosíntesis, el crecimiento y la reproducción de las algas. Para el güiro palo específicamente se ha observado que la acidificación tiene efectos negativos en la reproducción, afectando la liberación y posterior germinación de las esporas. Por lo tanto, hay evidencia que el cambio climático también puede afectar a las praderas de güiro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.